Hola, ¿qué tal? Soy Sandra y en este vídeo lo que voy a hablar es de ciertas opiniones que tienen algunas personas de la sociedad acerca de los trastornos de la alimentación. ¿Vale? Espero antes de nada que hayáis visto los vídeos anteriores para saber dónde ubicáis vosotros la comida. ¿De acuerdo? Para saber si tenéis alguna relación no muy adecuada con la comida y la alimentación. ¿Vale? Entonces, yo me he dado cuenta que hay personas que creen que una enfermedad como la anorexia, por ejemplo, o la bulimia, o el trastorno por atracón, etcétera, opinan que son pues etapas de la adolescencia, que es un capricho, que es que lo tiene todo y claro, para llamar la atención pues hace esto o esto otro, etcétera, etcétera. Mirad, esto es una enfermedad, ¿vale? Es una enfermedad psicológica. Está claro que es mucho más abundante en los países desarrollados, ¿vale? Porque no te vas a encontrar una persona con bulimia, anorexia o con un trastorno de la alimentación en África o en un país subdesarrollado, es muy difícil, ¿vale? Pero también hay un síndrome, el síndrome metabólico, que está muy extendido en los países desarrollados, que conforman enfermedades como la hiperuricemia, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, los problemas cardiovasculares, ¿vale? Ese tipo de enfermedades yo nunca jamás he escuchado a nadie decir que es que es un capricho o es que es una etapa de su vida que quiere llamar la atención, etcétera, etcétera, ¿vale? Y sin embargo, los dos grupos de enfermedades para mí conforman las enfermedades de la opulencia, que son muy abundantes en los países desarrollados, ¿vale? Entonces, el comportamiento que una persona desarrolle para luchar contra la enfermedad, cosa que yo no defiendo, el luchar contra una enfermedad, pero ya eso forma parte de otros vídeos, ¿vale? Esos comportamientos son síntomas y son defensas que la gente utiliza para luchar contra la enfermedad, ¿vale? Por ejemplo, hay personas que padecen de cáncer, ¿vale? Llevan muchos años enfermos, además con tratamientos médicos tipo quimioterapia, radioterapia, etcétera, y se vuelven agresivos, se vuelven irritantes, pues tienen un carácter mucho más arisco, insoportables, al fin y al cabo, ¿vale? ¿Eso es la enfermedad? No. Son defensas que utiliza la persona para luchar contra su enfermedad, contra su dolencia. Pues con los trastornos de la alimentación pasa exactamente igual, ¿vale? Entonces quería dejar claro que este tipo de problemas son graves y tanto el que lo padece como el que lo ve tiene que tomárselo en serio, ¿vale? Bien, y para empezar con mis claves para ayudar y mejorar todo este tipo de problemas relacionados con la comida, pues mi primera pregunta y la más importante de todas es si realmente te quieres curar. Porque nos engañamos mucho a nosotros mismos y es súper importante que respondamos a esta pregunta. Porque hay mucha gente que no se quiere curar, que hace un montón de dietas, de cambios de vida, puedes hacer terapia psicológica, puedes hacer un cambio en tu vida de irte a vivir a otro país y así cambiar de aires y demás, huir al fin y al cabo. Puedes, yo qué sé, hacer un montón de deporte, adelgazar no sé cuántos kilos y ya está. Puedes hacer un montón de cosas. Hay muchas cosas que funcionan, ¿vale? Pero lo primero que te tienes que contestar es si realmente te quieres curar, ¿vale? Entonces, pensarlo bien, porque hasta que no estéis seguros de si os queréis curar, no va a ser posible, vamos, en mi opinión, yo por lo menos no estuve segura de lo que hacía hasta que no me contesté a esa pregunta, ¿vale? Entonces la pregunta está en vosotros, porque hay mucha gente que se agarra a una enfermedad para conseguir el cariño, para conseguir la seguridad. Entonces, como ya tratamos en los vídeos anteriores, si no tienes seguridad en tu vida, no vas a querer desarraigarte de tu problema con la alimentación. Por eso todas estas claves que estoy exponiendo, ¿vale? Para que vayamos trabajando los problemas que estamos teniendo en nuestra vida diaria
y queramos curarnos y quitarnos esa dependencia. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa es la primera pauta. Ya os contaré experiencias y demás para que lo vayáis comparando. ¿De acuerdo? En el próximo vídeo trataremos la siguiente, que va a ser el tema de la responsabilidad. ¿Vale? Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Besito.